Un viento húmedo recorría la orilla de aquella isla desconocida, mezclándose con el denso olor de la vegetación y el salitre que llegaba desde el océano. La marea avanzaba con un murmullo tétrico, y cada ola parecía llevar consigo un aliento malsano que erizaba la piel. El cielo, ennegrecido por nubarrones amenazantes, proyectaba sombras que cortaban el agua y dibujaban figuras escalofriantes en la arena. El príncipe, de mirada firme y ropas reales, había llegado hasta estas costas buscando la prosperidad prometida por el anciano sabio de su corte. Se decía que aquel lugar, aún sin nombre, contenía secretos capaces de cambiar la historia de cualquier reino que lo reclamara. No imaginaba, sin embargo, lo que en verdad guardaba ese paraje silencioso. Con cada paso, el príncipe notaba un cosquilleo angustiante que brotaba desde sus pies y trepaba hasta su nuca. Sus hombres, fieles soldados, también mostraban rostros descompuestos, como si hubieran percibido algo que era imposible de explicar. Se escuchaban rumores extraños en la maleza, crujidos que se desvanecían de inmediato, como si algo o alguien se ocultara intencionalmente entre las sombras. El aire era plomizo, tan pesado que resultaba difícil respirar. El príncipe avanzó con cautela, y un escalofrío le recorrió el cuerpo cuando creyó vislumbrar, por un segundo, la silueta de un felino de gran tamaño, casi imposible de distinguir en aquella penumbra tropical. A cada paso que daba, la maleza se abría a su paso con un crujir escalofriante, parecía un susurro de advertencia. De repente, un rugido distante retumbó en la espesura, helándoles la sangre. Aunque los soldados estaban entrenados para la batalla, aquel sonido traía consigo una sensación entre lo sobrenatural y lo ancestral, como si proviniera de un ser que llevaba un poder maldito. Algunos retrocedieron, y solo la mirada severa del príncipe logró contener la cobardía. La misión era clara: explorar la isla y reclamarla. Nadie volvió a pronunciar palabra. El temor era tan tangible que cualquier voz parecía profanar aquel silencio cargado de presagios. Horas después, el grupo llegó a una zona más despejada, cubierta de altos árboles retorcidos cuyos troncos parecían rostros antiguos retorciéndose en angustia. Detrás de esa arboleda se erguía una colina rocosa que se alzaba hasta un cielo que ya comenzaba a teñirse con un rojo pálido, presagio de que el día llegaba a su fin. El príncipe observó con detenimiento, buscando un lugar seguro para pasar la noche, mas no había rincón que no sugiriera una amenaza oculta. Finalmente, ordenó construir un campamento provisional, encendiendo varias hogueras para mantener alejados a los depredadores. La tenue luz de las llamas iluminaba brevemente los rostros tensos. El silencio sepulcral se rompía a intervalos con el crujir de ramas y el aleteo veloz de aves nocturnas que se desplazaban de un árbol a otro, invisibles entre la maleza. De súbito, un grito desgarrador rasgó la tranquilidad. Todos voltearon para encontrar a uno de los vigías mirando en dirección al mar. Señalaba con la mano temblorosa, incapaz de articular palabra. Cuando volvieron la mirada hacia donde apuntaba, distinguieron en la costa una figura majestuosa. Parecía un león, pero la luz de las antorchas apenas alcanzaba para delinear sus facciones. El príncipe sintió un vuelco en el pecho y un escalofrío que le caló hasta los huesos. Fuera lo que fuese aquella criatura, estaba allí, observándolos con ojos amarillos incandescentes. Nadie se atrevió a acercarse. El rugido que lanzó resonó por toda la bahía, provocando que los soldados dieran un paso atrás con un terror infantil. Sin embargo, lo más aterrador fue que, al elevarse una ráfaga marina, el príncipe pudo ver cómo la supuesta bestia se desvanecía en la penumbra, casi como un espectro que volvía a refugiarse en la espesura salada del océano. Solo les quedó el eco agudo de aquel bramido y la certeza de que no estaban solos. El príncipe tragó saliva y ordenó reforzar la guardia, aunque sabía en lo profundo de su mente que quizá nada podría protegerlos de esa criatura. El resto de la noche fue un suplicio constante. Se escucharon movimientos en la playa, zarpazos espantosos contra la arena y un extraño chapoteo que evidenciaba cómo algo caminaba, se alejaba y luego regresaba al mar.
Algunos soldados juraron oír siseos, a mitad de camino entre un rugido y el silbido tenue de la brisa. El príncipe no pegó ojo. Una parte de él sentía cierta fascinación al creer haber contemplado un auténtico león en una isla que jamás lo habría albergado. Aquella visión resultaba tan imposible como seductora. Sin embargo, la sensación de peligro era innegable, como si en cualquier momento un horror inimaginable fuera a brotar del agua para devorarlos a todos. Cuando por fin llegó el alba, una neblina espesa se cernía sobre la isla. Se hacía difícil distinguir qué tan lejos se alzaba el horizonte o qué criaturas podrían estar acechando a la orilla. El príncipe ordenó reunir a sus hombres y avanzar hacia el interior, con la intención de explorar y, de ser necesario, escapar de la costa maldita. El camino hacia el núcleo de la isla parecía más desafiante, la selva se cerraba con troncos enmarañados y enredaderas que caían como serpientes desde las ramas. La luz del sol alcanzaba con timidez el suelo, generando un ambiente opresivo donde la humedad empapaba a los hombres y el calor se hacía sofocante. Conforme se internaban, podían sentirse vigilados. Algunos guerreros sentían un cosquilleo en la nuca y giraban rápidamente la cabeza, esperando descubrir unos ojos fieros y brillantes al acecho. Sin embargo, no veían nada más que el oscilar de los arbustos. Aún así, aquel silencio relativo estaba cargado de una tensión imposible de ignorar. En algún momento, mientras abrían paso a machetazos, uno de los soldados tropezó y rodó por un pequeño barranco. Sus gritos de dolor se mezclaron con un nuevo rugido ensordecedor que pareció sacudir la tierra. El príncipe corrió a socorrerlo, lo encontró cubierto de raspones y tratando de ponerse en pie. A su alrededor, las piedras se manchaban de un líquido rojizo que, al principio, todos creyeron que era sangre. Al revisarlo más de cerca, notaron que la sangre venía mezclada con un denso fluido negruzco, tan espeso y repugnante que parecía llevar una vida propia. Era como si las rocas sudaran un veneno ancestral. El grupo retrocedió con horror, y el soldado, aterrorizado y tembloroso, se incorporó con ayuda de sus compañeros. El príncipe, sobreponiéndose al asco y al miedo, ordenó que continuaran. Habían llegado demasiado lejos, y algo lo impulsaba a seguir, la certeza de que en algún punto encontrarían la verdad sobre esa bestia desconocida que los observaba desde la noche anterior. El ambiente se hacía cada vez más irrespirable. Los insectos sonaban como un ejército interminable, emitiendo un zumbido ensordecedor que a veces se mezclaba con un jadeo que surgía de la maleza. A ratos, entre los matorrales, se vislumbraban destellos amarillos que recordaban a aquellos ojos felinos. Aun si la bestia no se mostraba por completo, su presencia gravitaba sobre ellos, amenazándolos en cada rincón. Más adelante, hallaron un claro en la selva que rodeaba la base de lo que parecía un antiguo santuario. Era una construcción rústica, medio derruida, con muros cubiertos de musgo y símbolos indescifrables. El príncipe sintió que su corazón se helaba. Aquellas inscripciones parecían dibujar criaturas marinas fusionadas con cuerpos de león, seres híbridos con rostros distorsionados de fauces afiladas y patas escamosas. Cada pared parecía un testimonio silencioso de horrores inmemoriales. Mientras exploraban esa ruina, algunos sintieron náuseas. El lugar emanaba un hedor nauseabundo, mezcla de humedad rancia y maleficio añejo. La irrupción de un nuevo rugido sacudió al príncipe y a los soldados, haciendo temblar los cimientos del santuario. Esta vez, el sonido se sintió mucho más cerca. Un estruendo sobrecogedor vino acompañado de un temblor leve bajo sus pies. Sin atreverse a correr, con el corazón en un puño, giraron en dirección a la entrada del recinto. Sobre un peñasco, teñido por la luz mortecina que se abría paso entre la copa de los árboles, apareció la figura del león. Era imponente, de pelaje oscuro, casi azabache, y con ojos de un dorado irreal. Pero el matiz más perturbador era su cuerpo, cuyo final, en lugar de patas traseras, se fusionaba con algo que recordaba a un pez con escamas filosas. El príncipe se llevó la mano a la boca. Aquella criatura era el león que había visto la noche anterior,
pero transformado de un modo indescriptible, como si la peor pesadilla marina hubiese dado origen a esa bestia. Un contraste abominable entre un león terrenal y un monstruo marino. La criatura los observó con una fiereza descomunal, enseñando unos colmillos cubiertos de una baba negra que goteaba sobre la piedra. Un instante después, el león marino se lanzó al ataque con un bramido ensordecedor. Los soldados, aterrorizados, levantaron sus armas, pero sus lanzas y espadas parecían inútiles ante la fuerza colosal del monstruo. De un zarpazo, partió en dos el escudo de un guerrero, arrastrándolo hasta un costado del santuario para perderse en la sombra. Se escucharon gritos desesperados y el crujir de huesos. La sangre empapó el suelo y se mezcló con el barro, formando charcos de terror en torno a los muros profanados. El príncipe solo pudo reaccionar cuando vio a uno de sus hombres caer inerte, con el pecho desgarrado. Forcejeó contra el pálpito de pánico que amenazaba con paralizarlo. Se armó de valor y se dirigió hacia la criatura, blandiendo una espada que parecía insignificante al compararse con el tamaño bestial de la bestia. Ladeó el brazo para asestar un golpe certero en el costado escamoso, y su filo se hundió unos centímetros en la carne húmeda. La bestia lanzó un alarido de furia que desgarró el aire, volviéndose hacia él con mirada iracunda. Lo empujó con la cabeza llena de cuernos que habían permanecido ocultos entre la melena. El príncipe salió proyectado varios metros y sintió como cada fibra de su cuerpo ardía de dolor, como si se fracturaran sus huesos desde dentro. La confusión se extendió como pólvora. Algunos soldados intentaron huir, labrando un sendero entre la maleza. Otros, en un último acto de entrega, buscaron distraer al león marino, lanzándole antorchas y gritando para alienar su atención. La criatura, en su furor, se retorcía y se erguía, como si batalla tras batalla hubiese aprendido a devastar sin piedad a cualquiera que osara desafiarla. Un olor penetrante, mezcla de sangre y azufre, inundó el claro. A medida que la masacre continuaba, el príncipe, semiaturdido, comprendió que nada sería suficiente para detener a ese engendro nacido de un antiguo conjuro o un suceso atroz. El terror ahogaba el aire y se fundía en cada corazón, impidiéndoles pensar con claridad. Los gritos de aquellos que aún respiraban se oían cada vez más dispersos, interrumpidos bruscamente por el sonido de la carne siendo desgarrada. El príncipe se incorporó con un hilo de fuerza. Con la vista nublada por el dolor, contempló el santuario y recordó las historias de la corte sobre bestias legendarias. Sabía que, de encontrar la forma de doblegar a la criatura, podía reclamar esa tierra y nombrarla. Tomó aire y se sostuvo en un pilar corroído por los años. Se obligó a estabilizar su espada ensangrentada, aun sabiendo que era una tarea casi imposible terminar con el monstruo. La bestia, con su pelaje erizado y bañado en la sangre de sus víctimas, fijó otra vez su mirada en él. Un retumbar surgió profundo desde la garganta del animal, un previo a su embestida final. El príncipe, reconociendo que no había escapatoria, reunió sus últimas energías. Blandió el arma con la débil esperanza de asestar un golpe mortal. Mas en cuanto la bestia se abalanzó sobre él, sintió la fuerza demoledora de un ente que superaba todo raciocinio. La espada apenas rozó el cuero escamoso antes de que el bramido del león marino lo envolviera en oscuridad. Un dolor lacerante lo sumergió en un vacío absoluto, y la conciencia se difuminó mientras el fragor de la batalla se alejaba. Luego solo quedó el silencio, pesado y cruel, roto tan solo por el chapoteo de la bestia que se internó de nuevo en la penumbra de la selva y, finalmente, se arrastró hacia el mar. No hubo anuncio de victoria ni rescate milagroso. Tampoco resonó un clamor triunfal. El nombre que el príncipe había soñado otorgarle a la isla, Singapura, quedó manchado por la tragedia que allí se selló. Sus soldados, en su mayoría, yacían esparcidos en el claro, sin vida, entre piedras marcadas por signos arcaicos. Unos pocos sobrevivientes, apenas conscientes, sollozaron al ver cómo el león marino se fundía con las sombras del océano, como si nunca hubiera existido. Pero sí existió, y dejó aquella tierra marcada con un horror inenarrable,
un terror que reverberaría en las leyendas posteriores que harían estremecer a cuantos osaran escucharla. Las olas regresaron y lamieron la orilla con su ritmo perpetuo. Con cada espuma salpicada en la arena, parecía emerger un lamento sordo por los caídos. El viento sacudió las copas de los árboles, repitiendo, en un desesperante susurro, la historia de un príncipe que creyó encontrar un destino glorioso en esa tierra ignota. Nadie volvió a pisar esos senderos sin recordar el final funesto. El rugido de la bestia no se extinguió por completo. En las noches más oscuras, cuando la luna se alzaba entre tinieblas, se escuchaba un eco distante que emergía desde las profundidades del mar. Con él llegaban las memorias de aquel león descomunal, mitad pesadilla y mitad realidad. Y así quedó guardado en la penumbra, perpetuando un terror que nunca dejó de sacudir la isla que un día se pretendió nombrar Singapura. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.